a través del tiempo, caminar descalzo. Esta música, Desaprender, Adrián Berra, nos predispone, nos anticipa la columna de todos los lunes, Todo es Historia, con el profe Julio Capana, espacio radial auspiciado por la Biblioteca Popular José Ingenieros. Julio, el título de la columna de hoy, ¿por dónde arrancamos? Vidas que se cruzan. Sí. Crónicas sobre el encuentro casual entre reconocidas figuras históricas, personajes famosos, podríamos decir. Sí. Bien. Vamos a hacer el ejercicio de pensar la historia como una red donde los seres humanos, de manera premeditada o casual, entrecruzan sus vidas. Está bien. En el caso de que tal cruce se produzca entre personas destacadas, el hecho resultará de interés para los herederos de la diosa Clío, es decir, para los historiadores. Ajá. Ustedes los historiadores son los herederos de la diosa Clío. Sí. Así le llaman, ¿no? Es primera vez que escucho eso. Yo le agradezco lo de historiador, pero yo soy nada más que un profesor de historia. Está bien, pero está bien. sí, la diosa Clío era la diosa del tiempo. Ajá. Y entonces se considera a los historiadores discípulos, herederos de esta diosa griega. Es nuevo para mí, me gusta. Bien, estamos para eso, para aprender y para desaprender. Como ejemplo de cruce premeditado, podríamos citar el que se dio entre el mayor conquistador europeo de la antigüedad, Alejandro III de Macedonia. Alejandro Magno. Exactamente, Sí. más conocido como Alejandro Magno, y su maestro. ¿Quién fue su maestro? ¿Usted lo sabe? No sé. Aristóteles de Estagira. Aristóteles, nuestro. Aristóteles, exacto. Mirá, no sabía. Uno de los filósofos más influyentes de todas las épocas. Bien, se sabe que durante 3 años Alejandro fue discípulo de Aristóteles, quien le inculcó, entre otros saberes, su interés por la medicina. Bien, algunos siglos después, Poncio Pilatos, prefecto romano de la provincia de Judea, será rescatado del olvido gracias a los textos canónicos cristianos, los que le adjudicaron la responsabilidad ejecutiva en el suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Sí. Pilatos pasó a la historia debido al hecho fortuito de haber tenido que juzgar las acciones de quien por entonces no era más que uno de los tantos profetas judíos de aquella región tributaria del Imperio Romano. Esto fue un encuentro de alguna manera casual, fortuito, que quedó registrado en estos textos canónicos cristianos. Hoy, de las dos vertientes, vamos a inclinarnos por referenciar encuentros casuales, fortuitos, digamos azarosos, Sí, me gusta. de personas destacadas que cruzaron sus vidas en esa inmensa trama de vínculos que teje la historia humana. Arrancamos. A ver. El primero. Entre diciembre de 1831 y octubre de 1836, el naturalista inglés Charles Darwin Que andaba, a lo mejor andaba por la Argentina, por acá. andaba por acá. Dio la vuelta al mundo a bordo del Beagle, Sí. un navío de la Marina Real Británica comandado por el capitán Robert Fitzroy. El Nótese los nombres de hay que la, tenerlo en cuenta eso. la toponimia argentina. Exactamente. Beagle, Fitzroy. Muy bien, ahí está. Buenísimo. Es algo que siempre Claro, muy venimos bueno. comentando, ¿no? Toponimia, estos nombres que quedaron en el sur reflejados en un cerro, en un canal. Ajá. Bien, el principal objetivo del viaje era confeccionar cartas marinas de las costas sudamericanas. Darwin, que entonces tenía 22 años, Un pichón. fue invitado a participar de la expedición como naturalista sin goce de sueldo. Ah. De garpe, digamos. De Exactamente. arriba. Bueno, ad honorem. Ad honorem. En agosto de 1833, el Beagle dejó a Darwin en la desembocadura del Río Negro, en la Patagonia. Sí. Desde Carmen de Patagones cabalgó hasta el río Colorado,
donde se topó con el campamento de un pequeño ejército enviado por el gobierno de Buenos Aires para asegurar la frontera con los indígenas. Escribió Darwin en su diario de viaje: seguramente los soldados de ningún otro ejército han tenido tal apariencia de bandidos y villanos. El ejército que la Confederación, ahí estaba al mando. Bueno, a ver, seguí. Era un ejército de la provincia de Buenos Aires destinado a esa región para asegurar esa frontera siempre muy variable con los nativos, con el indígena. El inglés fue recibido con frialdad, pero la cosa cambió al mostrar una carta de recomendación del gobierno de Buenos Aires. Al enterarse de la llegada del viajero inglés, una de las figuras por entonces más destacadas de la vida política bonaerense mandó a decirle que deseaba conocerlo. Darwin aceptó, a pesar de que la reunión le haría perder al menos un día de viaje, el invite de don Juan Manuel de Rosas. Mira vos, el restaurador. Exactamente. Luego del encuentro, Darwin describió a Rosas como un hombre de un carácter extraordinario, que ejerce una notable influencia en este país, al que probablemente terminará gobernando. Ha obtenido una popularidad sin límites y, en consecuencia, un poder despótico. Ajá. 2 años más tarde, Rosas fue elegido gobernador de Buenos Aires, se le otorgaron las facultades extraordinarias y la suma del poder público. El encuentro con Darwin fue 36. 1833. Claro, no. Rosas en el 35 ya había gobernado la provincia entre el 29 y el 32. En este momento no estaba gobernando y en el 35 va a volver a gobernar la provincia y la Confederación Argentina. Muy joven Darwin, 22 años había 22 dicho. años, sí. El restaurador de las leyes le entregó al inglés un pasaporte y una autorización para usar los puestos militares del gobierno bonaerense. Con la venia del caudillo federal y siguiendo el camino señalado por los puestos y postas, Darwin cruzó la región pampeana en dirección al Río de la Plata. A lo largo del viaje, cabalgó en compañía de gauchos y soldados, vio estancias y tolderías. Hábil con las armas, Darwin cazó animales para su colección o para comerlos. Tomó mate, comió armadillo asado y fumó cigarritos con los gauchos. Un día los hizo reír a carcajadas cuando intentó arrojar unas boleadoras, pero solo consiguió enredarlas en su propio caballo. Esto consta seguramente en su diario de viaje. Bien. Descansó unos días en la ciudad de Buenos Aires, luego viajó a la provincia de Santa Fe, estuvo en esta provincia, el naturalista, y regresó navegando por el Paraná. Descubrió que durante su ausencia los simpatizantes de Rosas habían sitiado Buenos Aires. No dejaban entrar ni salir a nadie, pero a Darwin le permitieron pasar cuando mencionó que había sido huésped de don Juan Manuel. Ajá. Finalmente, a comienzos de diciembre, partió a bordo del Beagle rumbo a Puerto Deseado. Años después, Darwin reconoció que la diversidad biológica de las Islas Galápagos, los fósiles hallados en la Argentina y el estudio de la distribución geográfica de los ñandúes fueron las 3 fuentes más claras de inspiración para su teoría de la evolución. Es factible suponer que aquel pasaporte otorgado por el, según Darwin, déspota Rosas, para que pudiera moverse sin contratiempos durante su estadía en estas tierras, ayudó en tal empresa científica. Toma, hasta ahí llegó la grandeza de Rosas, casi sin querer. Estamos hablando de estas vidas que se cruzan y que dejan un saldo posterior. Recordemos, Rosas posteriormente, allá por 1852, es derrotado en Caseros y marcha hacia el exilio y se radica en Southampton, en Inglaterra, lugar de donde provenía Darwin. Estas cuestiones que queremos reflejar, estos entrecruzamientos
de vidas de personajes que resultaron ser conocidos, reconocidos, famosos. Crónicas sobre el encuentro casual entre reconocidas figuras históricas. Teníamos el encuentro entre Darwin y Rosas. ¿Por dónde va ahora? ¿Cómo sigue esto, Julio? El músico argentino Astor Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921, pero con apenas 3 años se mudó con sus padres a Nueva York. Eran los tiempos violentos de la mafia y de la ley seca. Aunque aprendió el idioma con rapidez, Astor no pudo integrarse con los pibes del barrio, que lo discriminaban en los deportes debido a un defecto en una de sus piernas. ¿Esto en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Nueva York? No sé. Sí, a los 3 años viaja con su familia y se radica en Nueva York. Ajá. Tenía 9 años cuando su padre, Vicente Piazzolla, le regaló un bandoneón. Lo había comprado por $18 en una casa de empeños. Como a orillas del Hudson no había maestros que le enseñaran a tocar ese instrumento, en su soledad, Astor se sumergió en el mundo del fuelle y los botones, desentrañando sus sonidos con enorme tesón autodidacta. Carlos Gardel llegó a Nueva York en 1934 para grabar los discos y las películas que lo convertirían en una leyenda mundial. Fue por entonces que conoció a Piazzolla. Toma. Por esa época, el marplatense era un chico de 13 años que se acercó a la locación donde estaba grabando Gardel para llevarle un regalo. Era una talla de madera hecha por su padre, que representaba a un compadrito tocando el bandoneón. En la calle 48 de Manhattan, Gardel le firmó 2 fotos, una para Vicente Piazzolla y otra dedicada a un simpático pibe y futuro gran bandoneonista. Toma. Como no sabía inglés, Gardel le pidió a Piazzolla, por entonces de 13 años, que le enseñara piropos para responder a las jovencitas que solicitaban autógrafos y fotos. Sí. Recordemos esa imagen inmortal de Gardel, de ese Gardel peinado con gomina hacia atrás, con su sonrisa tan característica, ¿no? También le pidió que lo acompañara a salir de compras. Años después, Astor recordaría sus paseos por las grandes tiendas yanquis de ropa, donde el Zorzal compró docenas de camisas a rayas verticales, borsalinos y zapatos acharolados. Piazzolla fue invitado a participar de la película El día que me quieras, donde Gardel era la estrella y Astor interpretó el papel secundario de un vendedor de diarios. No lo sabía. Astor con 13 años. Con 13 años. Cuando terminó la filmación, el Zorzal ofreció un asado para todo el equipo. Iba a cantar acompañado de un piano y de un bandoneón. Recordará Piazzolla años después. Alberto Castellano debía tocar el piano y yo el bandoneón para acompañar a Carlos. Tuve la suerte de que el piano era tan malo que tuve que tocar yo solo. Gardel cantó los temas de la película. Ese fue mi bautismo con el tango. Asombroso, yo no sabía de esta historia. Haber tocado tango en público de la mano de Gardel parecía augurar un futuro prometedor en el género. Y el Zorzal lo sabía. Por eso lo invitó a ser parte de su gira por América para que lo acompañara en cada recital. En la primavera de 1935 llegaron 2 telegramas a la casa de los Piazzolla para insistir con la propuesta. Con 14 años, Astor tenía que pedir permiso a sus padres para abandonar Nueva York y dedicarse a la música. Vicente, su padre, lo consideró demasiado joven y no autorizó el viaje, sin sospechar que estaba salvando la vida
de su hijo. Impresionante. Claro, en el 35 fue el accidente en Medellín. Exactamente, como usted lo dice. Me adelanto, perdón, Julio. No, por favor. El 24 de junio de 1935, el avión que llevaba a Carlos Gardel se estrelló en Medellín. Muchos años después, Piazzolla le escribirá una carta póstuma a su ídolo fallecido que decía: los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. ¡Qué genial! Entre los restos de la catástrofe aérea, alguien halló una talla de madera. Era un compadrito tocando el bandoneón con una inscripción cincelada sobre el material que decía: al gran cantor argentino Vicente Piazzolla. Tal como predijo Gardel, Astor no abandonó el tango. Fue el creador de composiciones que renovaron el género y que lo convirtieron en uno de los compositores más importantes y uno de los músicos más estimados del siglo XX. Qué asombrosa historia. El día que Piazzolla conoció a Gardel, tocó con Gardel y actuó en la película con Gardel. Exactamente, y está en YouTube, si lo quieren buscar, lo googlean. ¿Qué? ¿La grabación? Está la grabación de la película, donde vemos un gurrumín, sí, que tiene esa gorrita típica del vendedor de diarios, y es un canillita, digamos, un canillita en Nueva York. Qué impresionante, ¿eh? Qué historia, impresionante. Y la invitación al viaje para recorrer América Latina. Fatídico viaje del cual Astor se salva precisamente porque al tener 14 años el padre no lo autoriza y el sindicato, al ser menor de edad, seguramente también se opuso. Eso le salvó la vida. Después de esta historia, era sabido que Piazzolla tenía un destino marcado. Exactamente, en el tango. como vos decís. Sí, había algo ahí. Vamos con una más, una historia más. Dale más. La siguiente anécdota se la debemos al escritor argentino César Tiempo. Está ambientada en la Argentina de finales de los años 30, en esa década que consiguió el muy poco halagador mote de infame debido a la corrupción, el fraude electoral y la venalidad política que practicaron los conservadores en el gobierno. Una noche, en un bar de Buenos Aires, el escritor y periodista Roberto Arlt estaba hablando con su habitual fervor y sus gestos ampulosos. Sentada a su mesa, una muchacha pálida tomaba un café con leche de a sorbitos. La chica tenía un aspecto tan frágil y tosía tanto que parecía un personaje salido del libro Los Siete Locos. A fuerza de ademanes, el escritor terminó por derramar la taza de café sobre la falda de la muchacha. Para hacerse perdonar, Arlt se arrodilló ante ella con una mano en el corazón. La chica se levantó y corrió hacia el baño. Cuando regresó, tenía la falda limpia y los ojos rojos. Volvió a sentarse con calma y dijo simplemente: me voy a morir pronto. No te preocupes, le contestó Arlt, yo me voy a morir primero. La muchacha a la que Arlt había derramado el café con leche era Eva Duarte. Por aquella época, Evita era una figura apenas conocida en el ambiente del espectáculo porteño. En 1935, con solo 15 años, había dejado su pueblo natal para probar suerte como actriz en Buenos Aires, llevando en el bolsillo el papelito donde Agustín Magaldi, el Gardel de las provincias, le había garabateado su dirección. Digamos que aquella noche en el bar porteño donde Eva se cruzó casualmente con Roberto Arlt, estaba aún a algunos años de distancia del hecho que modificaría definitivamente su vida y la historia del país. El encuentro con el por entonces ministro de Guerra, secretario de Trabajo y vicepresidente de la Nación, Juan
Domingo Perón. Coincidencias o burlas del destino, Roberto Arlt murió el 26 de julio de 1942. Exactamente 10 años más tarde, el 26 de julio de 1952, aquella muchacha con quien se había cruzado casualmente en un bar de Buenos Aires, a la que había derramado el café con leche sobre su falda y que había sentenciado un final trágico para su vida, dejaba este mundo y pasaba a la inmortalidad como Evita, jefa espiritual de la nación argentina. El encuentro entre Roberto Arlt y Evita. ¿Lo conocía ese encuentro? Tampoco lo conocía, no, tampoco. A modo de cierre, digamos que los encuentros casuales y no tanto que acabamos de citar tienen el valor de mostrarnos esos raros episodios donde se cruzan los caminos de quienes, antes o después, terminaron destacándose, sea por sus aportes científicos, como es el caso de Charles Darwin, sea por su decisiva impronta política y social, como en el caso de Juan Manuel de Rosas y Eva Duarte, sea, al final, por su talento artístico, como es el caso de Carlos Gardel, Astor Piazzolla y Roberto Arlt. Todos y cada uno actores destacados de esta trama histórica que tejemos los seres humanos.